Bueno, ni que decir que la orquesta rápidamente tuvo un éxito fabuloso, porque ya eran conocidos como músicos, ya se conocían en el ambiente tanguero, y les van a llamar para trabajar en los mejores lugares. Hay un local en la calle Corrientes que se llama Tango Bar, se llamaba Tango Bar, que era de los lugares donde tocaban las mejores orquestas, y ellos lo van a contratar. Y no solamente Tango Bar, la Radio El Mundo también los va a contratar. En una palabra, no les cuesta nada crecer y hacerse famosos. Y van a competir con Miguel Caló, van a competir con los que estaban antes que ellos. Pero con una ventaja de que, aparte de ser buenos músicos y aparte de integrarse en una orquesta importante, eh, también son compositores, y muchos temas de ellos son parte del repertorio y van a ser temas que van a tener su recorrido y van a tener su propio vuelo, como el tema Remolinos. Pero hay otros, no es el único. Y Pontier por su lado hizo sus temas, Franchini hizo sus temas. La cuestión es que la orquesta va a triunfar, va a cosechar triunfos, incluso giras, hasta que 10 años se juntaron. Y a los 10 años deciden que bueno, que ya está, que ya cumplieron, se despiden, cada uno por su lado, como diciendo, bueno, yo ahora voy a formar mi propia orquesta, cada uno con la idea de formar su propia orquesta, y así es. En el 55, habían empezado en el 45 con su orquesta, y en el 55, por eso les decía que la década del 40 no es solamente hasta el 50, la podemos llevar un poco más lejos. En el 55 se van a independizar. Bueno, la trayectoria de ambos va a ser diferente. Mientras Franchini, como violinista, muy buen violinista, tiene un periodo muy corto en su orquesta, forma una orquesta que está un año, más de eso no. Se da cuenta que no tiene, o sea, no es que no tuviera buenos músicos, a veces teniendo buenos músicos y teniendo buenas calidades de cantores, a veces lo que más importa es la aceptación popular. Por eso hay orquestas que ustedes la escuchan y dicen, uy, esta, sin embargo, la gente las apreciaba, las iba a bailar. O sea, eso me reafirmo en este tema. La década del 40 fue una época de grandes músicos, de grandes talentos, pero todos buscaban lo mismo. Todos buscaban mover a la gente, o sea, bailar. Tocaban para que la gente bailara. Si ustedes ven a Troilo, si ustedes ven a Pugliese, si ustedes escuchan a Marianito Amores, todos son tangos para bailar. O sea, porque yo sabía muy bien que la base del tango en ese momento era el baile. Por eso los salones se llenaban, los lugares de tango se llenaban, pero fundamentalmente por el tema del baile. Bueno, les decía que Franchini va a tener duración corta su orquesta, apenas un año, pero como era tan buen músico, lo va a contratar Piazzolla, Astor Piazzolla, para su octeto. Y con Piazzolla recorrió el mundo, o sea, estuvo en Europa, estuvo en Japón, o sea, recorrió el mundo, y su fama trascendió ya no como músico, ya no como orquesta, sino como músico de Piazzolla. Porque Piazzolla no elegía a cualquier músico, elegía a los mejores. Así que ese éxito que había tenido en la orquesta, ahora lo pasa a tener en forma personal como violinista de Piazzolla. En cambio, Pontier dura más, tiene una orquesta que dura más, casi 6 7 años, con un agregado. Va a tener como cantor principal a Julio Sosa. ¿eh? Y Julio Sosa en aquel momento era la revelación. Cuando empezó a cantar Julio Sosa, se dieron cuenta de que estaban frente a alguien diferente, que ya no era un cantor común y silvestre,
era diferente a los demás. Bueno, lo contrató a Julio Sosa para cantar, y Julio Sosa después se independiza y ya sabemos cómo termina cantando como yo le decía, con Leopoldo Federico, en la orquesta de Leopoldo Federico, hasta su muerte accidental, como ya sabemos. La cuestión es que Pontier es un gran amante del tango, y yo quería recalcar esto, porque él no solamente insistía con el hecho de que el tango tenía que ser para bailar, o sea que la gente tenía que apreciar el tango, los bailarines tenían que apreciar el tango, los movimientos, las notas, o sea, Piazzolla no se puede bailar, en cambio las décadas, las orquestas, por eso Piazzolla no triunfó en el 40, Piazzolla para triunfar se tuvo que ir de la Argentina, triunfó en Europa, triunfó en el mundo, pero en Argentina no triunfó. ¿Por qué? Porque no tocaba para bailar, tocaba para oír, para escuchar, pero en el mundo supieron valorar lo que él tenía. Bueno, la cuestión es que Pontier, con su cantor Julio Sosa, con Rufino, o sea, se rodeó de gente muy capaz, y bueno, duró más tiempo en la orquesta y pudo perdurar más tiempo. Y yo quería terminar con una frase o con un pequeño paréntesis de lo que opinaba Pontier respecto al tango y respecto al por qué el tango de los 40 era diferente al tango posterior o anterior. Armando Pontier decía lo siguiente: al tango no se lo puede explicar, pero desde ya que no es un accidente en la vida de nadie, viene con uno. Yo, por ejemplo, cursé la escuela secundaria como pupilo en el Instituto León XIII, o sea, un instituto católico. Y allí las penitencias que recibía eran por cantar tangos en clase. Es un misterio, porque en otros ritmos el sentimiento no está tan arraigado. Y acá vamos a lo que yo siempre digo, el sentimiento del tango es algo particular, no es cualquier cosa. El que siente el tango lo siente y lo siente profundo. Al tango se lo lleva dentro de la piel. Por eso los argentinos, cuando se encuentran en el extranjero, y podemos decir los uruguayos también, escuchan un tango y sienten ganas de llorar. A pesar de gustarme muchas otras cosas, expresiones musicales, no las siento para interpretarlas. ¿Por qué? Porque siento la necesidad de poder expresar el tango. Acá ayer discutíamos, hablábamos en clase respecto a esto que acaba de decir, porque es real. En la década del 40, yo diría en la época que vivieron ellos, un argentino o un uruguayo fuera del país que escuchaba un tango se sentía nostálgico y lloraba. Le pasó a Borges, que era un enemigo del tango. Hay anécdotas que dicen que cuando le pusieron a Gardel en un determinado viaje que hizo, lloró. Hoy en día no es así, vamos a ser sinceros. Hoy en día los uruguayos que están en el exterior están más identificados con el tambor, con el candombe, con la murga, o sea, con cosas mucho más actuales. El tango no es el elemento que les mueve a los extranjeros. Pero digo, en aquella época sí era, en aquella época sí lo era. Y termino con esto, que es también una frase de Pontier, referido a esto que estamos diciendo ahora. Estoy aferrado a una idea, y lo estaré toda la vida. El tango entra por el oído y recorre todo el organismo
hasta llegar a los pies. Recorre todo el organismo hasta llevar a los pies. O sea que uno lo acepta, lo asimila, y después eso que asimila en la cabeza lo traslada a los pies. Por eso, la del 40 fue la mejor época, porque se iba a bailar. Actualmente se ha dejado el ritmo, y el ritmo es el que domina el mundo. Hemos perdido terreno, pero de a poco lo estamos recuperando, y acá habla de Héctor Varela en aquella época, que fue el que de alguna manera recuperó un poco el tango. Pero eso que él dice es una cosa muy cierta. En la década del 40 uno escuchaba en la orquesta, y como eran todos tangueros, o la mayoría eran tangueros, enseguida sacaba el autor o sacaba a quien estaba tocando. Hoy en día hay orquestas de tango, tanto en nuestro país como en la Argentina, pero ustedes escuchan una orquesta de tango actual, y si no leen quién es que está tocando, o si no escuchan quién es que está tocando, no la sacan. No la sacan porque no tienen la identidad, no tienen la posibilidad que tenían en aquella época. Porque realmente esas orquestas del 40 son irreproducibles, no hay más. Y yo sostengo lo mismo que sostiene Pontier. El que llegó más lejos en el tango fue Piazzolla, y eso lo reafirmo. Piazzolla llegó al límite, hasta ahí llegó el tango. A pesar de que muchos temas de Piazzolla no parecen tango, sin embargo, el tango llegó hasta ahí. Lo que se quiere hacer después y lo que se hizo después ya no es tango. Y por eso vemos que las orquestas actuales, las de tango, siguen tocando con alguna diferencia, pero los mismos clásicos que tocamos siempre. Bueno, señores, nos vemos en la clase que viene. Chao.